Hola emprendedores espirituales, en este video te diré todo lo que tienes que saber para que te prepares de la mejor forma y tengas las mayores probabilidades de éxito con respecto a ese emprendimiento que tienes en mente. Ya sea que quieras emprender para obtener la tan anhelada libertad financiera o que quieras llevar ese emprendimiento al siguiente nivel, debes de saber las 6 claves del éxito de un emprendedor fuera de serie y cómo desarrollarlas. Pues primero quiero contarte cómo es que yo di con estas 6 claves del éxito y cómo es que yo las he ido desarrollando a lo largo de mi vida. Verás, todo empezó cuando yo estaba estudiando en el ITAM y me sentía vacío, me sentía sin energía. Estaba teniendo como una depresión energética en la cual me hacía sentir un vacío existencial. Todos mis propósitos y sueños que tenía se derrumbaban y no veía cómo podía alcanzarlos. Fue esto que me motivó a buscar un cambio fuerte en mi vida. Veía que la forma en la que estaba haciendo las cosas no estaba funcionando. No sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer o qué quería hacer o cómo iba a hacerlo. Sin embargo, sabía que necesitaba este cambio. Que por cierto, lo que te impulsa a dar un cambio de esa magnitud, de 180 grados en tu vida, de redirigir, no es algo racional, no es algo que digas, tiene sentido por esto, esto y aquello, y todo se alinea, no. Si hay un grado de racionalidad detrás, y debería haber un grado de racionalidad detrás, para que estés más encaminado, más guiado, más no tan a la deriva. Pero finalmente lo que te va a hacer dar el paso, dar el brinco, es una emoción, es un sentimiento, es algo que viene de dentro, es algo que sientes con potencia y debes de dejar que eso te guíe. Porque si piensas, sobre racionalizas, vas a encontrarte siempre una duda, siempre qué tal que esto no funciona, qué tal que yo no puedo, qué tal que, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso te va a detener. Y te va a detener de hacer los cambios positivos para tu vida. Te lo dejo eso como paréntesis para poder entender alguna de las claves que más adelante te voy a decir. Pero bueno, sabía que necesitaba entonces una guía, puesto que no estaba dispuesto a ir por las experiencias a través de prueba y error, desperdiciando más energía que sentía que no tenía. Fue por esto que me puse a investigar exhaustivamente qué es lo que hace a un emprendedor fuera de serie, qué hace a uno tener éxito y a otro fracasar. Porque la mayoría de las personas tardan muchísimo tiempo en alcanzar ese primer éxito. ¿Cuántas empresas tienen que crear antes de lograr esa empresa que finalmente destaca, que finalmente despunta? ¿Qué es lo que aprenden en el camino? ¿Qué son las circunstancias que tienen que atravesar y cómo las atraviesan? Pues tras todo este viaje de introspección y de estar buscando estas respuestas, fue que di con estas 6 claves del éxito que te quiero compartir hoy. La primera es sumamente importante. La he escuchado a través de muchas entrevistas de personas que han llegado a lo más alto de los negocios y también en otras disciplinas. Cualquier persona que llegue a lo más alto de disciplinas, ya sea en el deporte, ya sea en el arte, ya sea en la música, ya sea en los negocios, tienen ciertas características en común y esto hace que lleguen a la cima. Y cuando le preguntan a muchos emprendedores de lo más alto qué es esa característica, si pudieran decir una característica que hace que una persona tenga éxito a lo más alto, lo que varias personas contestan es la capacidad de soportar largos periodos de tiempo de dolor sin perder entusiasmo. Qué fuerte, ¿no? Yo incluso recuerdo una frase de algún mentor que tuve que decía, cuando estás comiendo mierda, pide que te pasen la catsup. Un poco como es lo que hay y es lo que tienes que atravesar. Y hay veces que vas a comer mierda y tienes que ver de qué forma te la pasas. O sea, suena fuertísimo esa frase. Y en parte estoy de acuerdo, pero dado lo que yo he vivido, que es una búsqueda también espiritual, una búsqueda de cómo tienen las cosas sentido, cómo puedes atravesar las cosas de una forma con entusiasmo y no solo a través del dolor. Coincido de que tienes que atravesar situaciones muy difíciles en la vida, que requieren no tenerle miedo al dolor, saber cómo atravesarlo, saber cómo poder empujarte desde una zona muy fuerte dentro de ti para poder atravesar eso, porque de otra forma no lo vas a lograr, de otra forma te vas a rendir, de alguna forma vas a creer que no vale la pena. Y eso te previene de tú seguir adelante, reflexionar en qué la cagaste, qué no te salió y cuáles son las lecciones ahí, qué es lo que puedes aprender. Y a través de eso, eventualmente vas a aprender las lecciones importantes en tu vida que hacen que despuntes. El éxito no es casualidad, el éxito deja huella, pero es un trayecto que a la mayoría les toma mucho tiempo. Y es que cuando tú te adentras en el mundo de los negocios, en el mundo de emprender, en el mundo de ser freelancer, en el mundo de tú aventurarte sin ningún apoyo, por así decirlo, sin ninguna credencial, lo que pasa es que estás entrando en un juego en el cual estás rodeado de expertos y tú eres un novato. Cuando tú juegas un deporte, tú te puedes meter a una liga amateur, te puedes meter a jugar con personas que son principiantes y puedes poco a poco ir elevando tu nivel.
Y puedes irte midiendo con esas personas y disfrutar del juego, porque estás jugando con alguien a tu nivel. Pero ¿qué pasa cuando tú te adentras en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento? Automáticamente estás en un nivel que es solo los profesionales sobreviven. Son las personas que tienen la capacidad sobreviven en los negocios. Los demás están sufriendo, los demás están sobreviviendo, los demás se la están pasando mal por eso. Porque no hay un... Es como la guerra en ese sentido. Llegas al campo de batalla y es agárrate de donde puedas, agarra las armas que puedas y aventúrate. De alguna forma tienes que ser un guerrero para poder atravesar las circunstancias que un emprendedor atraviesa. Y es sumamente disruptivo porque tú puedes ser bueno en algo en tu vida, quizás si estudiaste una carrera y tienes cierto expertise en esa área de tu vida. Pero en el mundo de los negocios te exige ser bueno en múltiples áreas de tu vida a la vez. Es decir, tienes que saber cómo controlar tus emociones, cómo controlar tus pensamientos, cómo saber crear una rutina cuando nadie te dice qué hacer. Nadie te dice, empieza por acá, tienes que hacer esto primero, tienes que priorizar aquello. Tú tienes que elegir. No hay un currículum por el cual te digan, por aquí vas pasando y eventualmente vas a llegar a obtener este conocimiento, pero te van guiando de la mano los profesores, etcétera. No existe mucho de eso. Tienes que aprender a contratar personas, a manejarlas, a despedir. Tienes que aprender a vender, tienes que aprender a hacer marketing, tienes que aprender a hacer una propuesta de valor, tienes que aprender, en fin, un montón de cosas que son difíciles de aprender y que se te exige de la noche a la mañana que lo hagas, porque de otra forma es difícil de que tú puedas emprender con éxito, porque hay demasiados puntos ciegos que tienes, demasiadas debilidades que se exponen de la noche a la mañana y que tienen disrupción en toda tu vida social, puesto que la mayoría de las personas te observan y ven que estás sufriendo de alguna forma y la gente trata de evitarte ese dolor, que de alguna forma no te impulsa porque nada más te infunde miedo. Entonces eso es el pasar por todos esos largos periodos de dolor, atravesarlos sin perder entusiasmo, sin dejar de creer en ti. Obviamente vas a pasar por momentos difíciles, pero es en esos momentos difíciles cómo te levantas y cómo sigues adelante y cómo aprendes las lecciones y no te quedas soberbio creyendo que tenías la razón porque por algo fallaste. Y está bien, es una expectativa demasiado exigente el esperar que la armes en 6 meses, que la armes en un año, sin tú haber pasado por adquirir las habilidades que necesitas para poder emprender. De ahí mis consejos y de ahí el yo aprender qué es lo que tú tienes que saber para poder emprender con éxito. ¿Qué habilidades son las fundamentales con las cuales tú vas a poder impulsarte y vas a poder destacar? Entonces, bien, necesitas mucha resiliencia, necesitas mucha fuerza. Y yo empecé a investigar cómo puedo obtener eso en mi vida, cómo puedo aprender a manejar más mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, cómo lidio con todo este tipo de cosas, cómo lidio con el dolor, cómo obtengo una perspectiva distinta que me empuje hacia mis objetivos de una forma que no pierda mi gusto por la vida, que no vuelva a estar deprimido, que no vuelva a sentirme que la vida no tiene sentido, que yo estoy fallando. Y es un trayecto difícil. Por eso fue que yo me apoyé tanto de la espiritualidad, de filosofías, de cómo encontrar cierta perspectiva que te impulsa desde un sentimiento puro, desde un sentimiento que de verdad quieres algo, no tanto porque estés escapando del dolor, no tanto porque le quieras probar al mundo o a tus papás o a tus amigos que eres alguien, sino porque en verdad quieres dar algo, en verdad quieres que algo genuino, auténtico y puro salga de ti y que de ahí te impulse. Desde ahí, el dolor tiene otra perspectiva, tiene otra connotación. Y puedes configurar las experiencias de cómo se siente tu cuerpo, de cómo se sienten tus emociones y tus pensamientos, y tienes la capacidad de etiquetarla y conceptualizarla de formas distintas, que hacen día y noche en tu experiencia de cómo atraviesas eso. A unas les funcionan, a otras no, y terminan rindiéndose y dicen, ¿para qué? ¿Para qué quiero esto? ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? De todas formas, las personas que hacen eso son muy egoístas, no me quiero convertir en una mala persona, y empiezas a justificar cosas por las cuales no estás dispuesto a atravesar esa experiencia. Pero porque tienes que entender que no todos nos impulsa el mismo sentimiento. Hay personas que son muy buenas impulsándose desde el enojo y son capaces de canalizar esa energía de forma relativamente positiva y así atraviesan eso. Porque la energía de enojo tiene precisamente mucha energía, es muy explosiva, tiene mucho potencial si sabes canalizarla, si sabes utilizarla. Es una habilidad que se tiene que aprender, no todo el mundo la tiene. Hay unas personas que lo han desarrollado de forma más innata. Pero si tú no eres de ese tipo de personas, tienes que encontrar otras formas, tienes que encontrar otras maneras. Yo he sido un poco más de esas personas que no me encanta impulsarme desde un sitio de enojo, desde un sitio
en el cual soy impulsivo. Prefiero encontrar una perspectiva positiva y quizás aunque sea un poco más lenta al principio, creo que es más sólida a futuro y finalmente hace que trabajes por algo que en verdad quieres. Porque el enojo te puede llevar lejos, pero te va a llevar a sitios que probablemente no querías. Vas a llegar a un lado, vas a tener esa determinación de poder llegar, pero a veces te vas a encontrar con la situación de que llegaste a un lugar donde en realidad no querías, con tal de probarle algo a alguien. Entonces finalmente pues eso no es ganar en mi perspectiva, eso no es tener éxito en mi perspectiva. Que claro que a lo largo del camino aprendes herramientas, formas de tú mejorar, formas de tú manejar mejor tus emociones, adquieres habilidades. Entonces ningún viaje, ningún trayecto, ningún camino te deja con las manos vacías, todo te deja algo, pero precisamente tienes que tener esa perspectiva para poder analizar qué es lo que te ha dejado tu camino. Entonces es muy importante ese paso número 1, el ser capaz de atravesar largos periodos de tiempo, y por largos periodos de tiempo me refiero a años. A la gran mayoría de las personas es años. Es una píldora muy difícil de tragar, pero sin embargo es algo que tienes que de alguna forma anticiparte y saber a qué es lo que te enfrentas. Nadie está esperando que cuando tú emprendas algo sea fácil, ¿verdad? Tú no tienes en mente eso. Tú sabes que va a ser difícil. Bueno, así es como lo difícil se siente. Tienes que mantenerte fuerte, tienes que mantener tu guía bien fija, que es mi segundo consejo. Tienes que saber exactamente qué es lo que quieres. Y no lo vas a obtener de la noche a la mañana. No vas a tener esa visión completita de la noche a la mañana. La vas construyendo poco a poco. Y a medida que la vas reforzando es que vas obteniendo más empuje de ella. Es decir, probablemente personas que lograron cosas muy importantes en su vida, como grandes líderes, como Martin Luther King o Gandhi, no tenían la convicción con la cual caminaron sus últimos días de vida. Es decir, es algo que se va creciendo. Al igual que una relación amorosa, tú no te sientes igual de enamorado o ese empuje de atravesar las cosas difíciles al principio de tu relación de cuando llevas ya años. Se vuelve difícil el trayecto, pero también tú vas adquiriendo capacidades de poder manifestar ese amor porque va creciendo. Así es un poco como yo veo la vida. Vas adquiriendo ciertas habilidades y vas adquiriendo cierta claridad en tu visión de lo que quieres hacer. No esperes de que entiendas tu propósito de la noche a la mañana. Ve caminando hacia cosas que te dan dicha, que te dan gozo. Y poco a poco vas a ir vislumbrando qué es lo que tú quieres hacer. No te exijas que tengas una visión completa, porque de otra forma no vas a empezar. Tienes que dar poco a poco pasos, irtelos reconociendo, pero sí preguntándote a lo largo del camino qué es lo que quiero, por qué estoy dispuesto a esto, por qué es importante, cómo cambiaría mi vida, cómo cambiaría la vida de las personas que me importan. Y desde ahí te da un motor, te da energía, te da gasolina para poder atravesar esas circunstancias muy difíciles de la vida que te vas a enfrentar cuando quieras emprender algo y que vas a necesitar ese apoyo de esa estrella norte, de ese compás que te diga por dónde caminar cuando no tienes claro, cuando todo está neblinoso. Y ahora te quiero contar cuál es la tercera clave para poder tú emprender de forma exitosa, con más probabilidades de éxito. Y es que tienes que aumentar tu capacidad de trabajo, tu ética de trabajo, el cómo ves el trabajo. Eres de las personas que piensan como solo tengo que trabajar de tal hora a tal hora y con eso es suficiente y lo demás ya es disfrutar la vida. Está bien, dependiendo cómo te enfoques, quizás sí puedas lograr obtener tus objetivos hasta cierto nivel. Pero si en verdad quieres cosas muy grandes en tu vida, va a requerir cierto sacrificio. Las personas se preguntan, ¿dónde está el balance aquí? Y es que para hacer cosas grandes, grandiosas en la vida, va a requerir que un periodo de tu vida no tengas ese balance. Porque va a requerir que tengas mucho enfoque en una zona de tu vida, en cierta área, en aprender cierta habilidad. Y si tú desvías ese enfoque, desvías energía y nada más alargas el proceso y lo vuelves más difícil. Muchas personas también se rinden por eso, por no tener ese enfoque, que es otro de los puntos que te voy a decir más adelante. Pero siguiéndome concentrando en de desarrollar tu ética de trabajo, el cómo ves el trabajo y cómo empiezas a verlo como algo que te construye. A mí me gusta mucho esta frase que dice, el trabajo trabaja más en ti de lo que tú trabajas en él. Es decir, el trabajo te transforma. El producto más importante de tu trabajo no es lo que produces literalmente en el mundo o lo que das, sino lo que te hace a ti, cómo te construye, en qué persona te estás convirtiendo a través de ese trabajo. Una persona más diligente, una persona con más convicción, una persona con más fuerza, con más claridad, que es capaz de liderar, que es capaz de compartir sus experiencias. No sé tú, pero yo quiero ser una persona que cuando llegue a una edad ya avanzada, cuando ya sea abuelo, tenga algo que compartir, ¿sabes? Tenga experiencias, tenga sabiduría que pueda ayudar a mi familia a atravesar sus momentos difíciles, que en verdad me vean como esa figura, ese abuelo, como
en las culturas antiguas se tenía un gran respeto por los ancianos, por esa sabiduría que tenían. Siento que si no soy capaz de poder actuar ese papel, estoy de alguna forma no fungiendo el rol que debería de tener en mi familia. Quiero poder contar experiencias, quiero poder contar mis errores, mis fracasos, con total naturalidad y con total vulnerabilidad para poder impulsar a las personas que me escuchen, especial mi familia en el futuro, de cómo es que puedes atravesar, de cómo puedes apoyar, cómo la vida es difícil, pero cómo la vida también es bella y cómo encuentras esa belleza. Y para eso tienes que desarrollar esa capacidad de trabajar, esa capacidad de poder esforzarte por algo, porque eso es lo que va a desencadenar y desatar todo tu potencial. Muchas personas, incluyéndome a mí, podemos ver grandes cosas en nosotros, pero es muy frustrante cuando no la puedes sacar toda esa fuerza. Cuando dices, bueno, cuando llegue algo importante me esforzaría, entonces ya sacaré todo eso, ¿no? Pensando que así es la vida. Yo por esa idea, esa concepción me llevó a una depresión, porque me exigía más de lo que podía en el momento, desde la idea de que tenía un alto potencial y que tenía que vivir a la altura, a las expectativas de ese alto potencial, sin entender cómo es que en realidad crecen las cosas, cómo es que pequeños pasos te llevan a grandes cosas y por donde empieces no indica dónde vas a terminar. Eso transforma la forma de ver el trabajo, la forma en cómo tú te esfuerzas por algo. Quizás si lo que estás haciendo ahorita no te está gustando, pero cómo eso te está desarrollando resiliencia, cómo eso te está desarrollando la capacidad de trabajar, que cuando tú veas una mejor oportunidad vas a tener ese activo que vas a poder alocar en otra área de tu vida y que de otra manera, si tú no trabajaste en esa ética de trabajo, aunque tú te encuentres con esa oportunidad grande en tu vida que dices, esto me entusiasma, no vas a tener el mismo empuje, no vas a tener las mismas ganas de hacerlo porque no has desarrollado esos hábitos. Entonces es muy importante desarrollar esos hábitos porque es lo que le va a dar la posibilidad a todos tus sueños de materializarse. Pero no importa cuánto trabajes en tu vida, si no trabajas con un enfoque, si no trabajas con una estrategia detrás, puedes pasarte toda la vida sin lograr resultados. Muchos conocemos muchas personas que son sumamente trabajadoras y sin embargo no logran nada en su vida. Entonces, la cuarta clave es trabajar bajo unos planos, es decir, esos planos azules como de los arquitectos que te dicen por dónde es el camino, cómo construir las cosas. Y para eso necesitas apoyarte de personas que ya hayan hecho lo que tú quieres hacer. Y las existen. Existen las personas que ya crearon un negocio parecido al que tú quieres crear, personas que ya han logrado ser expertas en el deporte que tú quieres ser experto, que ya han logrado construir la empresa que tú quieres con los valores parecidos que tú quieres. Hay modelos de negocio, hay mucha información, hay experiencias que te pueden compartir de cómo ellos transicionaron quizás una bancarrota emocionalmente, financieramente, ¿cómo lo hicieron para atravesar eso? Ese dolor de fracasé, ese dolor de quizás lo que construí por años se me derrumbó y muchas familias dependían de mí y todo lo estrés que conlleva y quizás sí me prestaron dinero y no tengo con qué pagarles, perdí amistades, porque eso es lo que pasa. Otra vez, anclarte en un buen porqué es lo que te va a sacar de ahí. Tener la capacidad de trabajo, a pesar de que no pudiste realizar algo, tienes la capacidad para poder dedicar tu energía a otra cosa y llevar las lecciones aprendidas y hacerlo de una forma distinta esta vez. Aquí donde los mentores es muy importante porque tienen esa guía, porque ya han atravesado el camino que tú quieres atravesar. Entonces busca esas personas que ya hayan hecho lo que tú quieres hacer en tu vida. Te vas a topar con lecciones sumamente importantes que de ser internalizadas, de ser en verdad reflexionadas, te van a acortar el camino tremendamente y te van a evitar muchas cosas de dolor y van a permitir que tú avances con más ligereza, con más certeza de lo que estás haciendo, puesto que tienes una guía, tienes una persona a la quien mirar para indicarte el camino. Y la quinta clave para poder tener un éxito fuera de serie, para poder ser un emprendedor sumamente exitoso, es tener absoluto enfoque en lo que quieres y en lo que tienes que hacer. Es decir, ya tienes la ética de trabajo, ya tienes tu porqué muy claro, qué es lo que te hace decir no a ciertas oportunidades y sí a las que son realmente importantes. Que no estés totalmente disperso tratando de picar acá, picar allá, tratando de conseguir aquí, tratando de conseguir allá y no enfocarte en una sola zona. Que si te enfocaras ahí, probablemente encontrarías ese oro que estás buscando.
en lugar de estar picando por todos lados y no encontrar nada. Se requiere enfoque, se requiere fuerza, se requiere determinación y se requiere tiempo para que tú puedas cosechar donde estás cosechando. Pero no tiene sentido que estés regando por todos lados inconsistentemente y no vas a hacer que nada crezca a las proporciones que tú necesitas o que tú quieres. Entonces requieres enfoque y muchas veces ese enfoque se requiere decir no, saber a qué decirle no. Y si te fijas, estas claves se mezclan y si tienes una, apoya a la otra. Si tienes la capacidad de atravesar periodos difíciles sin perder entusiasmo, tienes la capacidad de decir no, tienes la capacidad de enfocarte. Porque sabes que a pesar de que tu vida no va a ser lo más balanceada posible, como la gente te quiere decir que vivas, vive balanceado, la vida no solo es trabajo, la vida también es esto, la vida también es aquello, que tienen razón, es importante. Sin embargo, para construir algo grande, requiere que tú por un periodo de tiempo te enfoques en algo, a tal punto hasta que lo consigas. Y eso probablemente te va a causar un desbalance en tu vida y está bien. La mayoría de las personas que logran esas grandes cosas que tú quieres lograr pasan por ese desbalance. Estúdialas, busca su historia y verás que muchos pasaron por muchas cosas que no te imaginas y que tuvieron muchos desbalances y eventualmente vas a poder corregir eso. Tú sabrás en qué medida tú te vas forzando, en qué medida tú vas diciendo ciertas cosas que no y otras cosas que sí. Y no vas a pensar de la misma forma 1 o 2 años en adelante que como estás empezando. No tienes que ponerte esa carga tremenda de tengo que de la noche a la mañana ya cortar a todos mis amigos, cortar todas mis relaciones, cortar todo lo que estoy haciendo y enfocarme totalmente en el trabajo. No, eso va a hacer que probablemente tengas una visión muy amarga de la vida y que no disfrutes el proceso. Entonces tienes que llevártelo poco a poco. Y a través de tú alimentar tu porqué, el por qué estás haciendo las cosas, tú solito vas a querer dedicar más tiempo, pero va a ser algo más natural, va a ser algo más que nace desde un propósito genuino de verdad quiero manifestar eso. Y no desde lo tengo que hacer porque si no, no lo voy a lograr y porque si no estoy fallando. Relaja un poco las expectativas. Vas a gozar más el camino y vas a autosabotearte menos, lo que también va a lograr que logres tus objetivos antes de tiempo. Pero es contraintuitivo porque vas a pensar que no estás haciendo suficiente, que tienes que hacer más. Y sí, tienes que hacer más, pero no sabes cómo es que tú creces. Piensas que tienes que crecer lineal y no, es una curva. Entonces, pasos pequeños te llevan a pasos grandes y no es lineal el proceso. Entonces, no tengas miedo de avanzar poco a poco, pero con algo sostenible. Sí, esos pasos pequeños, si se mantienen así, no vas a llegar probablemente a tus objetivos. Requiere mucho sacrificio. Pero debes de entender que naturalmente va creciendo esa ambición, ese empuje, ese por qué quieres hacer las cosas y se vuelve más natural hacer los sacrificios, porque ya no se vuelven tantos sacrificios, porque es desde un impulso genuino que tienes que hacer para poder lograr lo que tú quieres hacer. Entonces requiere de mucho enfoque, requiere que no estés haciendo 20,000 cosas a la vez y te enfoques en una sola cosa. Quiero aprender a vender, pues solo me pongo a aprender a vender, solo busco ese tipo de oportunidades. Quiero aprender a hacer marketing, me pongo a estudiar solo esto. Sí, habrá muchísimas otras cosas que te pueden beneficiar, pero de momento tienes que tener enfoque y decir, voy a invertir X cantidad de tiempo en desarrollar esto, en llevarlo a buen puerto. Después ya puedes construir encima, pero es una cosa a la vez. Si ya tienes un negocio que te está funcionando, ¿cómo lo llevas a un punto estable en el cual quizás sí puedas utilizarlo para hacer algo más grande? Pero porque esto ya está estable. Si tú tratas de hacer las dos cosas a la vez sin no tener estabilidad, vas a terminar perdiendo ambas o vas a terminar perjudicando ambas. Y va a pasar el tiempo y vas a decir, no tengo nada que enseñar. Todos estos años de trabajo, todos estos años de esfuerzo y finalmente no tengo nada que demostrar. Es porque no tuviste enfoque. Todas esas lecciones te van dando la pauta de qué es lo que hace a un emprendedor exitoso y qué es lo que hace a otro mantenerse en un estado de que nomás no, y están como la rueda de la fortuna, están como una montaña rusa en la cual quizás un momento están arriba pero vuelven a estar abajo y no tienen un crecimiento constante. Es por eso, porque no hay enfoque. Y el sexto punto, la sexta clave del éxito es, ok, ya me dijiste, José, que es muy difícil, ya me dijiste que necesito todo este tipo de cuestiones para poder yo emprender con las mejores probabilidades de éxito, ya me dijiste que es la guerra, ¿por dónde empiezo, no? O sea, ¿qué es lo que me da mayores chances de poder yo tener éxito? Es la pregunta que yo me hice y muchas otras personas también se han hecho esta pregunta y a través de mentores es que yo llegué a estas conclusiones y a estas opciones. Tampoco fue que estoy iluminado y
Y fue así que se me vino todo esto a la cabeza. Requiere de estar buscando esa información y la hay. Y hay gente que está dispuesta a compartirla gratis, ¿me explico? Hay muchísima información, por ejemplo, en YouTube para aprender las cosas que te voy a mencionar que son claves de lo que te tienes que enfocar. Entonces, esta sexta clave es enfocarte en las habilidades que van a tener el mayor impacto en que tú tengas éxito como un emprendedor. Y son actividades que las vas a poder hacer y practicarlas aunque tú no hayas creado una empresa. Es decir, es muy difícil pasar de ser un empleado normal a querer emprender una empresa desde cero. Este salto es muy grande y es por eso que muchas personas fallan, porque hay muchas habilidades intermedias que necesitas aprender. Entonces, el mejor camino es agarrar y decir, ok, paso de empleado a freelancer. Freelancer es alguien que presta sus servicios de forma independiente, pero en una cosa en específica. Es decir, no estás montando un negocio entero, pero estás prestando tu servicio en algo que eres bueno o en algo que estás queriendo aprender, que sabes que es vital para lo que viene después. Un claro ejemplo es ventas. Tú puedes vender productos y servicios que no son tuyos, que tú no los creaste, que no son de tu empresa. Pero a través de vender, tú vas a adquirir la habilidad de traer ingreso a esa futura empresa que quieras hacer, ese futuro emprendimiento que quieras empezar. Si tú no tienes la capacidad de vender, no tienes la capacidad de traer ingreso a tu negocio. No importa si tu idea es grandiosa, si tu producto crees que es muy bueno, si no tienes ese empuje, si no tienes esa llave de saber cómo traer dinero, te vas a encontrar con muchas trabas. Cuando tienes dinero, tienes muchas otras posibilidades en las que puedes contratar a personas que tienen habilidades que tú no tienes y puedes liberar tu tiempo de esta manera. Entonces, el aprender a vender es fundamental. Te lo van a decir todos los emprendedores de gran envergadura. Es una de las habilidades básicas que se traslada a todo lo que vayas a hacer después. Porque, ¿qué crees? Estás vendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo estás ante tus empleados vendiendo el por qué ellos deberían de trabajar por ti. Estás vendiendo a tus socios por qué deberías ser socio de esta persona. ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué aportas al negocio? Estás vendiendo hasta tus parejas. ¿Por qué serías una pareja ideal? ¿Por qué construir un futuro contigo? ¿Por qué tener hijos contigo y no con otra persona? ¿Por qué tiene sentido el que las personas estén alrededor tuyo? De alguna forma estás vendiendo. Sé que suena raro, sé que suena medio incómodo la palabra vender para muchas personas, que es una concepción que tienes que cambiar. Y después te compartiré cómo es que yo ahora veo las ventas y cómo es que lo veo como una de las actividades más humanas, más puras y más empáticas que una persona puede hacer por otra una vez que lo ves de cierta perspectiva, pero más de eso más adelante. Entonces, ventas es muy importante. Marketing es muy importante, que sería como ventas en masa. ¿Cómo tú transmites esa convicción de que tus servicios, tus productos son los ideales para la persona que te está viendo? Que puedes resolver una necesidad. ¿Cómo investigas cuáles son las necesidades de las personas? Y no solo decir, ok, a mí me sale esto bien, lo voy a poner en el mercado y a ver quién lo quiere. Muchas personas hacen eso y por eso fallan. Porque lo que tú quieres no necesariamente es lo que quieren la mayoría de las personas. Una mejor alternativa es decir, ok, ¿cuáles son las necesidades del mercado que ya hay hoy en día y dónde yo puedo aportar valor? ¿Dónde yo puedo hacer un producto mejor, un servicio mejor? Y desde ahí tú proporcionar tus servicios. Porque ya garantizas que hay un mercado para lo que tú estás ofreciendo. Ya entiendes la necesidad que tú estás resolviendo desde antes. Entonces, verás, cambia completamente la forma en la que tú ves los negocios. Desde ahí vas a realizar negocios con mucho más sentido, con mucho más potencia, con una propuesta de valor que sea clara. Que si no tienes todo eso, vas a batallar todo el tiempo con lo que tú estás ofreciendo, lo que tú estás produciendo. Y vas a frustrarte y vas a decir, estoy metiendo todo este esfuerzo, todo este empeño por este producto que yo creo que es grandioso, pero a la gente no le importa, y la gente es tonta, y la gente no sé qué, y la gente prefiere este tipo de cosas, y no saben, ¿no? Y echando culpas a los demás, en lugar de tomar responsabilidad de qué es lo que tú estás haciendo mal. Entonces, marketing, ventas, otra cosa puede ser saber hacer coding, a programar, puede ser como coacheo, puede ser aprender a hacer contenido de redes sociales. Muchos negocios necesitan ahorita contenido de redes sociales. Si tú sabes cómo editar, si sabes cómo captar la atención de una audiencia, te vuelves muy valioso para muchísimos negocios. Si tú tienes cierto expertise y te anichas en aprender qué es lo que las personas están buscando en esta industria y tú haces sistemas, te las ingenias para hacerte experto en esto, te vas a volver muy atractivo para las empresas que
estén trabajando en esa industria, que estén trabajando en ese ámbito. Y de esa forma tú puedes anicharte y verte como un experto y desarrollando una habilidad que es importante para cualquier negocio. Y verás, de esta forma vas adquiriendo habilidades, aprendo a vender, aprendo a hacer marketing, aprendo a hacer contenido, que eventualmente lo van a necesitar una empresa, un emprendimiento que tú quieras hacer en el futuro, pero estás aprendiendo de una forma aislada y de una forma más segura, en la cual estás aprendiendo y estás ganando al mismo tiempo sin tener el riesgo de que tengo que tener un equipo de trabajo gigantesco y tengo que manejar la producción y tengo que hacer todas estas cosas a la vez que no estás preparado para hacerlo. La ruta más segura y la más amena y con las más probabilidades de éxito es que te leas poco a poco y vayas aprendiendo estas habilidades y vayas trabajando de forma independiente hasta que te sientas seguro de lo que tú quieres dar. Una, es valioso, hay un mercado y que tienes las habilidades para poder construir ese negocio y sostenerlo. Entonces, esas son las 6 claves del éxito para que tú puedas emprender de una forma que tengas más probabilidades de éxito. Es un camino difícil y es un camino que va a exigirte en todos los sentidos. Es por eso que yo me he apalancado mucho en filosofías espirituales, religiones, estudiar muchas cosas de cómo opera mi mente, cómo operan mis emociones, cómo puedo reprogramarme, cómo puedo construir hábitos, qué es lo que te va a ayudar a impulsarte en tu camino y poder transitar todo esto que es sumamente difícil, pero sumamente transformador y que te da un orgullo de la persona que te conviertes y que eventualmente hace posible los sueños que tienes en tu mente. El objetivo de mi canal es compartirte estas dos perspectivas, es qué es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo y cómo llevarlo de una forma que sea amena, de una forma que disfrutes el trayecto a la mayor de tus posibilidades. Es por eso que yo creé este canal de emprendedores espirituales, porque creo que el camino de un emprendedor es sumamente espiritual, en el sentido de que es muy disruptivo. Y todo lo que es disruptivo te forza a hacer cambios. Y todo cambio, de alguna forma, viene de parte del espíritu. De alguna forma te está guiando algo dentro de ti para tú tener la convicción, tener el coraje, tener la valentía de hacer esos cambios necesarios en tu vida, de soñar, de tener el coraje de soñar y perseguir tus sueños. Es algo sumamente espiritual. Hay que empezar a verlo desde esa perspectiva y no empezar a verlo desde la perspectiva que te narran las películas, te narran los medios sociales, te narran las personas de, no, estas personas son muy ambiciosas, estas personas son muy egoístas, estas personas no les importa por quién pasen encima, y esa no es la realidad. Hay muchas personas que en verdad aportan mucho al mundo y finalmente el mundo se mueve por emprendedores. Toda empresa, todo servicio, todo producto que se haya creado que tiene una significancia en tu vida hoy en día fue creado por un emprendedor, por alguien que tuvo el coraje de perseguir sus sueños y atravesar esas circunstancias. Entonces, de alguna forma les debemos nuestra vida y todo lo que tenemos y muchos avances a esos emprendedores. Entonces, hay que cambiar la perspectiva con la que vemos este tipo de cosas y entender que si bien no es catalogado de esta forma, es un camino muy espiritual, en el sentido de que es muy disruptivo y en el sentido de que te forza a crecer. Falta la perspectiva de entender cómo es que puedes crecer de una forma más sana, de una forma que de verdad te estés impulsando desde un deseo genuino del corazón y no desde la apariencia y el tratar de probarle algo a alguien y el tratar de generar un estatus, que eventualmente cuando consigues eso, finalmente te das cuenta que no es lo que buscabas, que no te llena, y muchas personas que tienen un gran éxito se meten en una depresión porque ya no tienen esa esperanza de que cuando yo sea rico, cuando tenga todas estas cosas voy a ser feliz, porque te das cuenta que cuando tienes todo ese tipo de cosas, cuando tienes todo lo que el dinero puede comprar, te enfrentas con todos los problemas que el dinero no puede comprar y el dinero no te va a dar felicidad. El dinero tampoco te va a hacer una persona mala. El dinero solo amplifica la persona que eres, te da libertad. Entonces, en ese sentido, todas esas personas que se les fue la esperanza de resolver todos sus problemas cuando tuvieran tal dinero, tal esposa, tal coche, tal casa, que obtienen eso y finalmente no se sienten satisfechos, eventualmente la vida te hace esos cambios y decirte por aquí no es, tienes que encontrar algo más. Y es ahí donde te das cuenta que quizás si estuviste trabajando algo por algo que no era lo que te hacía feliz o no del todo. Sí consigues grandes cosas en el camino, pero por no preguntarte más profundamente por qué estoy haciendo las cosas, por qué quiero esto, por qué quiero tal trabajo, por qué quiero tanto dinero, por qué quiero esto, qué es lo que estoy tratando de satisfacer detrás, te vas a dar cuenta que es un camino muy espiritual. Yo pienso que el camino de
un emprendedor es sumamente espiritual porque es un mecanismo también a través del cual el alma te hace ver claro qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Porque por lo menos obtienes respuestas. Es decir, una persona que logra sus objetivos va a saber con certeza si lo que alcanzó es algo que en verdad quería o no era lo que quería. Una persona que no es capaz de alcanzar sus metas, sus objetivos, sus sueños, siempre tiene la esperanza de que si tan solo tuviera esto yo sería feliz, si tan solo tuviera esto yo sería pleno, la vida sería buena. Y se queda en una posibilidad y finalmente nunca haces un cambio fuerte porque siempre está la esperanza de que eso es, ¿no? Pero como no lo puedes alcanzar, no lo puedes verificar. Un emprendedor tiene la capacidad de llegar a sus sueños, de materializarlos, tiene esa capacidad de accionar hacia ellos. Y es un mecanismo que el alma utiliza para, por contraste, decirnos qué es lo que en verdad queremos. Puesto que no importa en realidad si lo que conseguiste no era lo que querías, pasa a muchas personas que tienen mucho éxito, tienen mucho dinero, tienen muchas cosas, y cuando tienen todo eso se sienten vacíos, porque ¿qué pasa? Esa esperanza que tenían de que cuando tenga esto finalmente voy a ser feliz, y cuando no sucede así, es como ¿y ahora qué hago? Tengo un vacío existencial porque ya no sé qué hacer. Lo que creía que me iba a dar la felicidad no me la está dando, y entonces ¿qué hago? Eso es totalmente disruptivo. Y ese es el contraste que el alma te hace vivenciar para darte cuenta, fíjate cómo lo que quieres es otra cosa. Y te va a impulsar a otro viaje. Y es otro reto muy grande que muchas personas también no lo logran atravesar por no tener esta conexión de saber cómo desarrollarte, cómo desarrollar tu espiritualidad, tus filosofías de vida, por qué estás haciendo las cosas. Entonces, por eso es que yo impulso mucho el trabajar por ambos lados, el saber cómo accionar, pero también saber por qué estás haciendo las cosas. Y es una mancuerna que te va hilando un camino que de verdad está alineado con tu alma, que de verdad está alineado con un propósito trascendental y no solo lograr algo por lograrlo, porque eso te va a dejar vacío. Entonces, por eso es que creo este canal. Te voy a estar compartiendo cómo desarrollar esas habilidades que te mencioné, que son vitales para un emprendedor para lograr lo que quiere hacer, cómo poder transicionar periodos difíciles de tu vida en los cuales te sientes sin energía, te sientes que todo el mundo está en tu contra, sientes que no vale la pena, cómo puedes reconfigurar todo eso, cómo puedes entender tus emociones y hacerlas que trabajen a tu favor, cómo puedes generar hábitos que funcionen para ti y deshacer esos hábitos negativos, deshacer esos impulsos que te llevan a caminos que sabes que no quieres estar recorriendo, que sabes que no te llevan a buen puerto. Entonces no te pierdas el siguiente contenido que voy a estar subiendo, puesto que es muy transformador y creo que te va a beneficiar mucho en tu vida. Así que si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que te notifique cuando yo subo videos como este. Sin más que decir, hasta la próxima.